Hola a todos y a todas, mi nombre es Andrea Villamayor Arganda y estoy realizando esta presentación también en nombre de mi compañera, la doctora en Historia del Arte Marina Bargón García. Es un placer para nosotras poder compartir con ustedes nuestra investigación, que interroga cómo la resignificación comercial del patrimonio arquitectónico redefine la actual memoria urbana y cuestiona esos límites entre conservación y mercantilización del mismo. En el marco de esta investigación, la cual sirve como base para futuros proyectos, tanto Marina como yo nos hemos propuesto el analizar las rehabilitaciones arquitectónicas de espacios patrimoniales, llevadas a cabo concretamente por el grupo Inditex, poniendo especial foco a aquellos inmuebles vinculados a la que denominamos arquitectura del espectáculo. Véase antiguos cines y teatros, los cuales se encuentran hoy integrados en la estrategia comercial y en la narrativa identitaria del propio grupo. Bien, este fenómeno pone en tensión la protección del patrimonio arquitectónico con la arquitectura del consumo contemporáneo y exige examinar cómo conviven la memoria urbana con la mercantilización del espacio histórico. Para abordar esta problemática, hemos estructurado la investigación en torno a una base teórica sólida que nos permite contextualizar la evolución histórica de la arquitectura del espectáculo, la teoría de la restauración arquitectónica y los debates actuales sobre autenticidad patrimonial. Este marco nos ha permitido el construir una mirada crítica e interdisciplinar sobre los nuevos usos del patrimonio y su integración en las dinámicas de consumo y en la propia experiencia de marca. A nivel general, la propuesta se estructura en primer lugar por una reflexión teórica sobre los conceptos de cultura, patrimonio y patrimonio cultural, entendiendo esa autenticidad como un valor central para la valoración y transmisión de los bienes patrimoniales. Todo este corpus teórico se ha visto enriquecido por la revisión de la historia de la teoría de la restauración arquitectónica, prestando especial atención tanto a las posiciones clásicas como a las interpretaciones contemporáneas sobre esa gestión y conservación del patrimonio. Posteriormente hemos orientado el foco hacia el grupo Inditex y su estrategia de rehabilitación de espacios patrimoniales, poniendo esa especial atención en cómo la identidad corporativa y el discurso de marca se articulan con fenómenos actuales como el estudiado. Analizamos cómo la intervención de una gran multinacional textil en edificios históricos no solo redefine la imagen urbana y comercial de estos espacios, sino que plantea también una serie de interrogantes sobre la legitimidad, la proyección social y el valor simbólico que adquiere el patrimonio cultural en la narrativa contemporánea. Finalmente, sustentamos este marco teórico con la casuística. Hemos seleccionado y analizado ejemplos concretos que permiten observar en la práctica cómo se materializan las diferentes estrategias de intervención y resignificación. Todos estos casos ilustran esa coexistencia de criterios de autenticidad y adaptación, así como la tensión entre los usos originales de los edificios y su actual función. Bien, con respecto a los objetivos, cabe mencionar que el principal propósito de este estudio es el abrir una vía que sirva como base para futuras investigaciones más exhaustivas e interdisciplinares. Reconocemos que se trata de un campo en presente y constante evolución, lo que refuerza la necesidad de generar conocimientos transferibles y plantear nuevas preguntas para el avance académico en este ámbito. Entre los objetivos específicos se encuentran el analizar las tensiones entre el valor de uso cultural y el valor de cambio comercial en proyectos de rehabilitación impulsados por Inditex y evaluar también desde esas teorías de Brandi, Giovannoni y Riel hasta qué punto estas intervenciones respetan la integridad y autenticidad patrimonial. Asimismo, pretendemos reflexionar sobre el papel del capital privado en la conservación urbana y su impacto en la identidad histórica de los espacios intervenidos. Por último, aspiramos a contribuir desde el campo de la historia del arte al desarrollo de una mirada crítica sobre las dinámicas sociales, culturales y económicas que acompañan a la resignificación contemporánea de nuestro patrimonio cultural. Confiamos en que este primer acercamiento despierte ese interés académico y sirva de punto de partida para posteriores estudios con mayor profundidad analítica, metodológica e interdisciplinar. En cuanto a la metodología, se usa un método cualitativo enfocado tanto en la revisión bibliográfica como en el análisis documental. Para establecer ese marco conceptual recurrimos a bibliografía especializada, normativas institucionales y artículos académicos de referencia. Asimismo, hemos consultado documentación en algunos archivos municipales y diversas tesis y disertaciones procedentes de escuelas técnicas superiores de arquitectura.
Igualmente, nuestro análisis se apoya en casuística, es decir, en ese estudio de proyectos de rehabilitación realizados por Inditex en espacios patrimoniales. Finalmente, quiero reiterar que aunque existen aproximaciones desde otros ámbitos, reivindicamos ese valor de abordar este fenómeno, el de la reconversión patrimonial con fines comerciales, desde la perspectiva de la historia del arte, proponiendo esa buscada mirada interdisciplinar. En la discusión de los resultados se pone de manifiesto una tensión constante entre los valores patrimoniales y los fines comerciales en la rehabilitación de estos inmuebles. El nuevo uso comercial asignado a dichos inmuebles supone un desafío, pues su valor de uso actual puede entrar en conflicto con los valores históricos de antigüedad que los caracterizan. Sin embargo, desde el enfoque de la conservación integrada, se defiende que un uso contemporáneo, siempre que sea compatible y respetuoso, puede asegurar la supervivencia y funcionalidad del bien patrimonial sin necesariamente anular sus valores culturales. En la práctica observamos que habitualmente se conservan las fachadas y elementos significativos, más bien poco, lo que responde a la intención de respetar la unidad histórica y la autenticidad únicamente visual, aunque persiste el debate sobre si la conversión a usos comerciales puede acabar comprometiendo la autenticidad integral del espacio intervenido. Asimismo, se abre una reflexión sobre el equilibrio entre el beneficio privado y el bien público. La inversión privada ha servido para recuperar inmuebles en desuso y catalizar la regeneración de centros urbanos, pero la lógica de puesta en valor, entre comillas, orientada al lucro, puede derivar en la mercantilización de esa memoria urbana, homogeneizando las experiencias y diluyendo la identidad local que reside en estos espacios, según advierten las perspectivas críticas de la restauración contemporánea. Bien, a continuación nos detendremos en el concepto de autenticidad patrimonial, clave en la realización de este trabajo. La catedrática de Historia del Arte, María Pilar García Cuetos, afirma en una de sus publicaciones, que tiene por título Humilde condición, el patrimonio cultural y la conservación de su autenticidad, que el monumento es el memento y el recuerdo. Los monumentos son la materialización de la memoria y como tales pueden ser transformados y alterados. En este sentido, resulta esencial mencionar que los emplazamientos patrimoniales seleccionados por el Grupo Inditex para la instalación de sus tiendas presentan en la actualidad usos que distan en gran medida de su función original, y en consecuencia este concepto de autenticidad entra en un claro debate, mostrando así su fragilidad. Bien, a continuación me detendré a mencionar brevemente los ejemplos que sustentan esta teoría, profundizando en la diversidad de resultados que se aprecian según el tipo de intervención, siempre individualizándolos todos. El primero se trata del antiguo Cine Capitular de Elche, construido entre los años 1945 y 1950 por el arquitecto alcoyano Santiago Pérez Aracil, en el solar del antiguo Casino de Elche. Cabe mencionar que fue el principal cine de estrenos de la ciudad, asentado sobre la antigua muralla medieval. Cerró en el año 2003 y fue rehabilitado en el año 2005 por el grupo Inditex para albergar una tienda de la marca Zara. Tal y como vemos en la imagen, se conservaron algunos elementos originales, más bien pocos, como esta boca del escenario. La tienda cerró en el año 2020 por una reestructuración interna y en el año 2023 fue adquirido por el CEU para su rehabilitación como sede universitaria, continuando así su ciclo de reutilización. El segundo ejemplo es el Teatro Robledo de Gijón. Fue proyectado en el año 1915 por Manuel del Busto e inaugurado en el año 1917. Se trata de un edificio de estilo Art Deco con fachada en chaplán, ladrillo, hormigón y sillería. A lo largo del siglo XX sufrió diversas transformaciones y reformas. Incluso en 1965 un incendio afectó gravemente su interior. Cerró definitivamente en el año 1991 y la parte de arriba fue reconvertida en viviendas, conservando únicamente la fachada original. Desde el año 2016 se sitúa una tienda del grupo Inditex, de Pull&Bear concretamente, que sigue abierta en la actualidad. Vemos, por tanto, una actuación patrimonial limitada y claramente subordinada a fines comerciales, ya que únicamente se conservó la fachada original, lo que mantiene una memoria parcial del inmueble. La fachada funciona como un mero decorado, sin conexión con el nuevo uso, y la función simbólica del edificio como espacio de encuentro ha desaparecido por completo. El último ejemplo que veremos se corresponde con uno de los mejores en cuanto a rehabilitación patrimonial con fines comerciales. Este se trata del Hospicio Convento de San Antonio Real, situado en Salamanca, y constituye un caso excepcional por su proceso de rehabilitación patrimonial. Se trata de un convento que fue erigido en el año 1736 con marcado estilo barroco y destaca como el último fundado en la Edad Moderna en Salamanca y el primero en desaparecer, sin embargo. Diversas fuentes apuntan a que la propia iglesia nunca llegó a concluirse y que tras la Guerra de la Independencia el estado de ruina era ya notable.
Según el informe de la Junta de Enajenación de Conventos del año 1840, se encontraba con solar y pared arruinadas desde la Guerra de la Independencia. Tras el proceso desamortizador, el espacio se vende a dos propietarios en proindiviso y en los años 50 del siglo XX se convierte en sede del Banco Central en la planta baja, lo que genera importantes daños patrimoniales. En los años 90, el solar fue adquirido por Inditex en total estado de ruina, como vemos en la figura 5. La intervención llevada a cabo por la compañía ha sido valorada como una excepción notable y muy positiva por su elevado grado de respeto hacia el bien patrimonial. La rehabilitación permitió restituir el valor histórico y simbólico del inmueble tras muchos años de abandono, sin imponer una única narrativa corporativa. Muy al contrario, se activó la memoria original del lugar y la función comercial dialoga con el pasado en vez de ocultarlo. El edificio, como vemos, ha sido conservado y reintegrado en el discurso patrimonial urbano, empleando materiales originarios como la piedra de Villamayor y técnicas con capacidad de reversibilidad, como la cápsula de acero y vidrio inspirada en Mies van der Rohe, tal y como vemos en las figuras 6 y 7 de la diapositiva. Este caso, por ende, supone un ejemplo muy positivo sobre cómo el patrimonio puede adaptarse a nuevas funciones sin perder su esencia ni quedar descontextualizado, lo que reafirma la importancia de un enfoque crítico y respetuoso en los procesos de rehabilitación contemporánea. Bien, los resultados obtenidos muestran que, por un lado, las tiendas situadas en enclaves patrimoniales suelen conservar algunos elementos arquitectónicos, más bien pocos. Sin embargo, por otro lado, predomina la lógica comercial en el uso del espacio y la función asignada a estos inmuebles. La respuesta social es ambivalente, ya que se reconoce el valor de la restauración y el acceso público a edificios previamente cerrados abandonados, pero se critica la tendencia a la homogeneización comercial y a esa consecuente pérdida de identidad local. El análisis comparativo realizado nos ha permitido identificar las estrategias recurrentes y el grado de respeto hacia el patrimonio. Algunas intervenciones, como las vistas en Salamanca o Milán, muestran cierto diálogo con el pasado, pero otras, como en Gijón, evidencian una pérdida muy significativa de identidad. Se plantea la necesidad de seguir investigando desde enfoques más amplios y especializados, y se subraya la urgencia de marcos normativos, éticos y culturales que orienten estas prácticas hacia una relación más respetuosa con el patrimonio y con la memoria. Como conclusión, la intersección entre memoria urbana, arquitectura de consumo y sostenibilidad patrimonial merece un escrutinio crítico profundo. Si bien la inversión privada ha demostrado capacidad para catalizar procesos de conservación patrimonial y revitalización urbana, resulta imprescindible establecer límites normativos y conceptuales que salvaguarden el valor cultural e histórico de los inmuebles patrimoniales, más allá de consideraciones puramente económicas y de rentabilidad comercial. El equilibrio entre valor de uso patrimonial y valor de cambio comercial se erige como cuestión fundamental en la gestión contemporánea del patrimonio cultural. Por tanto, abogamos por la búsqueda de soluciones que mantengan la autenticidad del patrimonio y su integridad simbólica, adaptándolo de forma sostenible y respetuosa a las necesidades funcionales actuales, sin que ello implique la descontextualización o mercantilización de la memoria colectiva. Al oyente que ha llegado hasta aquí, muchas gracias por su atención y por acompañarnos en este recorrido sobre la gestión, conservación y rehabilitación del patrimonio cultural en contextos contemporáneos. Espero que este trabajo les inspire a explorar e indagar más sobre los actuales fenómenos de reconversión patrimonial.